Un millonario encontró a una mujer pobre con bebés gemelos en la calle y gritó: «¡No te voy a dejar aquí!». Él cambió su vida para siempre, pero lo que le sucedió después es desgarrador. Una historia que tocará tu corazón. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta desde dónde estás viendo. Capítulo 1. La lluvia de marzo en Ciudad de México caía con una furia que transformaba las calles de la Avenida Reforma en un torrente de agua lodosa y luces de neón desenfocadas. Los rascacielos del centro financiero desaparecían entre las cortinas de agua que descendían del cielo oscuro como la tinta, creando una atmósfera apocalíptica que hacía que los ejecutivos corrieran desesperados en busca de refugio. Alejandro Martínez ajustó su saco de Armani y miró a través del cristal blindado de su Mercedes-Benz S500, observando el movimiento frenético afuera. A sus 42 años había construido un imperio inmobiliario que valía más de 200 millones de pesos, pero en ese momento, parado en el tráfico caótico de la avenida, sentía solo el peso familiar del vacío que lo acompañaba desde que salió de la reunión en la Bolsa Mexicana de Valores. «Señor Martínez, logramos cerrar el negocio con los coreanos», dijo Luis, su chofer y seguridad, ajustando el retrovisor. «Usted parece preocupado». Alejandro pasó la mano por su cabello canoso en las sienes, un tic nervioso que desarrolló después de los 40. «Preocupado no, cansado tal vez. 20 años construyendo todo esto, y a veces me pregunto para qué». El Mercedes avanzó lentamente por la Avenida Reforma empapada. Alejandro observaba a los indigentes corriendo para refugiarse bajo las marquesinas de los edificios comerciales, una visión que ya se había vuelto tan común que había dejado de incomodarlo. O al menos eso pensaba. Cuando llegaron a la Torre Martínez, su complejo comercial de 23 pisos, Luis estacionó en el garaje subterráneo. «¿Quiere que espere, señor? La lluvia no va a parar tan pronto». «No es necesario. Voy a subir al apartamento del último piso. Mañana tengo reunión temprano». Alejandro subió por el ascensor privado hasta el 23º piso, donde mantenía un apartamento corporativo para ocasiones como esta. El espacio minimalista, decorado por una diseñadora reconocida, tenía vista panorámica para toda la región de Santa Fe, pero esa noche, con la tormenta, las ventanas revelaban solo borrones de luz moviéndose en la oscuridad. Se sirvió un whisky Don Julio de 25 años y aflojó la corbata de Hermès. El silencio del apartamento solo era interrumpido por el sonido de la lluvia golpeando el vidrio y el zumbido distante del aire acondicionado. Poco a poco, otro sonido comenzó a perforar la quietud. Un llanto desesperado, agudo, que parecía venir de algún lugar abajo. Se acercó a la ventana y trató de ver a través de la cortina de agua. En la planta baja, bajo la marquesina de entrada del edificio, distinguió una silueta encorvada. Alejandro frunció el ceño. Su equipo de seguridad estaba instruido a no permitir que los indigentes se refugiaran allí. El llanto se intensificó. En realidad, eran dos llantos simultáneos, agudos y desesperados. Alejandro sintió algo extraño retorcerse en su pecho, una sensación que no experimentaba desde hacía años. Dejó el vaso sobre la mesa de mármol y bajó por el ascensor hasta la planta baja. Luis, el portero nocturno, estaba en la garita leyendo una revista. «Luis, ¿hay alguien en la entrada?». El hombre de 50 años levantó la vista sorprendido. «Ah, señor Martínez, sí, una joven con 2 bebés. Llegó hace unas 2 horas. Intenté pedirle que se fuera, pero dijo que los nenes están enfermos y que con esta lluvia». «¿La dejaste quedarse?». Luis bajó la cabeza avergonzado. «Lo siento, señor, pero los bebés estaban llorando tanto y ella parecía tan desesperada. Pensé en llamar a la policía, pero...». Alejandro asintió con la cabeza y caminó hacia la entrada. A través del cristal de la puerta,
Pudo ver mejor la escena que lo había inquietado desde arriba. Una joven de aparentemente veintitantos años estaba sentada en el frío suelo de mármol, apoyada contra la pared. Vestía una blusa desgastada, jeans descoloridos y tenis rotos. En sus brazos, envueltos en mantas, que alguna vez fueron blancas, pero ahora estaban grisáceas y húmedas, dos bebés lloraban inconsolablemente. Pero lo que más llamó la atención de Alejandro fue la postura de la joven. A pesar de temblar de frío, incluso con el cabello castaño pegado a su rostro por la humedad, ella tarareaba suavemente una canción para los niños. Su voz era suave, melodiosa, contrastando dramáticamente con la situación desesperada. «Duerme, duerme, mi niño, que mamá está aquí cerquita», susurraba, meciendo a los bebés con movimientos rítmicos. Alejandro empujó la puerta de vidrio y el sonido de la lluvia se volvió ensordecedor. La joven levantó la vista de inmediato, asustada. Eran ojos verdes claros, intensos, que brillaban incluso en la penumbra de la iluminación nocturna. «Por favor, señor, sé que no puedo estar aquí», dijo rápidamente, con una voz que revelaba educación a pesar de las circunstancias. «Pero mis hijos tienen fiebre y... ¿Cuánto tiempo han estado aquí afuera?». Alejandro interrumpió, acercándose. La pregunta la desconcertó. Ella esperaba una orden para irse, no un interés genuino. «Desde ayer por la tarde, nos desalojaron de la habitación que alquilaba en el centro histórico. El propietario dijo que un bebé llorando demasiado molesta a los vecinos». Alejandro se arrodilló frente a ella, observando a los bebés más de cerca. Eran gemelos, aparentando tener alrededor de 4 o 5 meses. Un niño y una niña, ambos con fiebre evidente por sus rostros rojos y respiración agitada. «Necesitan un médico», dijo. «Lo sé». Su voz se quebró ligeramente. «Intenté llevarlos al centro de salud más temprano, pero estaba cerrado por la tormenta, y el hospital privado...». Hizo una pausa avergonzada. «No tengo cómo pagar». Alejandro permaneció en silencio por unos segundos, solo observando la escena. La determinación en los ojos verdes de la joven, la forma en que protegía a sus hijos, incluso en una situación tan vulnerable, la dignidad que mantenía a pesar de estar implorando refugio. Todo eso tocó algo profundo dentro de él. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Mariana». «Mariana López», respondió, limpiando una lágrima que escorría por su rostro. «Y estos son Gabriel y Elena». «Escucha, Mariana». Alejandro se levantó, tomando una decisión que lo sorprendió. «Tengo un apartamento vacío en Polanco. No está lejos de aquí. Tú y los niños pueden quedarse allí hasta que se organicen». Mariana lo miró con desconfianza. «Usted ni siquiera me conoce. ¿Por qué haría eso?». «El tío». Pregunta resonó en la mente de Alejandro. Realmente, ¿por qué estaba haciendo eso? Él, que había aprendido a calcular cada movimiento, cada gesto, cada palabra, ¿por qué se sentía compelido a ayudar a una completa desconocida? «¿Por qué?», dijo finalmente. «A veces la vida nos da oportunidades de hacer lo correcto, y he aprendido que esas oportunidades no aparecen con frecuencia». Mariana dudó, balanceando a los bebés que seguían llorando. «Yo no puedo aceptar caridad, señor. No soy ese tipo de persona». «No es caridad», respondió Alejandro, sorprendiéndose con la rapidez de su respuesta. «Es un préstamo. El apartamento está vacío, solo acumulando impuestos. Puedes quedarte hasta que logres reorganizarte. Digamos, 3 meses». La lluvia seguía cayendo torrencialmente, creando una cortina de agua que aislaba a los dos del resto del mundo. Mariana miró a sus hijos, luego de vueltas a Alejandro. En sus ojos verdes había una guerra silenciosa entre orgullo y necesidad desesperada. 3 meses, repitió lentamente. ¿Y después? Después, ustedes ya estarán de vuelta a la vida normal.
dijo Alejandro con una convicción que no sentía completamente. Mariana respiró hondo. Está bien, pero voy a pagarle de vuelta, señor Alejandro Martínez, y no necesitas devolverme nada, solo cuida bien de los niños. En ese momento, sin que ninguno de los dos pudiera preverlo, dos vidas estaban a punto de entrelazarse de forma irreversible. La tormenta afuera era solo el presagio de los cambios que estaban por venir. Capítulo 2. El apartamento en Polanco estaba en el 12º piso de un edificio residencial en la calle de los Insurgentes, a 15 minutos del centro financiero. Cuando Alejandro abrió la puerta y encendió las luces, Mariana contuvo la respiración. El espacio de 90 metros cuadrados, con 2 habitaciones, sala integrada con la cocina y un balcón con vista a Chapultepec, era más grande que cualquier lugar donde ella había vivido. «Dios mío», susurró, aún sosteniendo a los gemelos en sus brazos. Gabriel había dejado de llorar durante el viaje en auto, pero Elena seguía inquieta, retorciéndose contra el pecho de su madre. Alejandro observó su reacción mientras encendía los otros interruptores. El apartamento estaba amueblado con lo básico: sofá beige en la sala, mesa de comedor para 4 personas, cama matrimonial en la habitación principal y una cama individual en la segunda habitación. Todo limpio, funcional, pero sin personalidad. «La nevera debe estar vacía», dijo, colocando las llaves sobre la encimera de la cocina. «Mañana puedo mandar a alguien a hacer unas compras básicas». «No es necesario», respondió Mariana rápidamente, aún parada cerca de la puerta. «Puedo arreglármelas. Solo, ¿dónde están las cunas? No pueden dormir en la cama conmigo, pueden caerse». Alejandro se detuvo. «Cunas. Claro que no había cunas. El apartamento era usado solo para ejecutivos en viajes de negocios o como inversión». «No hay cunas aquí», admitió, «pero puedo conseguir unas mañana temprano». Mariana sacudió la cabeza. «Hoy dormirán conmigo. Ya hemos dormido todos juntitos otras veces». Su voz cargaba un cansancio que iba más allá de la extenuación física. En ese momento Elena comenzó a llorar nuevamente, un llanto agudo que resonó por las paredes desnudas del apartamento. Mariana comenzó a caminar por la sala, balanceando a la bebé y canturreando suavemente. «Ella tiene fiebre alta», observó Alejandro, viendo el rostro enrojecido de la niña. «Lo sé», respondió Mariana, sin dejar de andar. «Necesito darle antipirético a los dos, pero se me acabó lo que tenía». Alejandro sacó el celular del bolsillo. «Voy a llamar a mi médico particular. Puede venir aquí ahora». «¿A esta hora?» Mariana se detuvo y lo miró. «Señor Alejandro, debe ser casi medianoche. El doctor Hernández es pediatra desde hace 20 años y ya me debe algunos favores. No se va a incomodar». Mariana dudó. Aceptar la vivienda temporal ya había sido difícil para su orgullo. Aceptar más favores parecía cruzar una línea invisible. Pero Elena lloraba cada vez más fuerte y Gabriel comenzaba a inquietarse nuevamente en sus brazos. «Está bien», cedió finalmente, «pero voy a anotar todo y le pagaré de vuelta cuando pueda». Alejandro hizo la llamada y, sorprendentemente, el doctor Hernández aceptó hacer la visita nocturna. Mientras esperaban, Mariana exploró el apartamento con más calma. En la cocina, abrió la nevera vacía y los armarios sin alimentos. En el baño encontró toallas limpias y productos básicos de higiene. «¿Puedo darles un baño?», preguntó. «Están sudorosos por la fiebre». «Claro, usa lo que necesites». Mariana desapareció en el baño con los bebés. Alejandro se quedó solo en la sala, observando el apartamento con ojos diferentes. De repente, el espacio que siempre le había parecido adecuado y funcional, ahora parecía frío e impersonal. Faltaba vida allí.
El sonido del agua corriendo se mezclaba con la suave voz de Mariana cantando para sus hijos. Era una música que Alejandro no reconocía, quizás una canción de cuna que ella misma había inventado. La melodía simple llenó el apartamento de una manera que el mobiliario caro nunca había logrado. 30 minutos después, el doctor Hernández llegó con su maletín médico. Era un hombre de 60 años, con cabello blanco y gafas de montura dorada, que conocía a Alejandro desde que compró el plan de salud más caro de la Ciudad de México. «¿Dónde están los pequeños pacientes?», preguntó, quitándose el abrigo mojado por la lluvia. Mariana salió del cuarto sosteniendo a los gemelos, ahora limpios y vestidos solo con pañales. Había encontrado 2 toallas pequeñas en el armario y los envolvió como si fueran mantas improvisadas. El doctor Hernández examinó primero a Gabriel, luego a Elena. Usó el estetoscopio, verificó la temperatura, examinó los oídos y la garganta de ambos con una pequeña linterna. «Infección en el oído», diagnosticó. «Nada grave, pero necesita antibiótico. Probablemente se han resfriado por estar expuestos a la humedad». Mariana bajó la cabeza avergonzada. «Es culpa. Yo no debería haber salido a la lluvia con ellos». «Hiciste lo que pudiste con los recursos que tenías», dijo amablemente el doctor Hernández, recetando los medicamentos. «Ahora se van a mejorar rápidamente». Cuando el médico se fue, Mariana estaba visiblemente aliviada. Los bebés habían tomado el primer antibiótico y finalmente dormían en sus brazos. «Te dejaré instalarte», dijo Alejandro, tomando las llaves del coche. «Mañana mandaré a alguien a traer las cunas y a hacer algunas compras básicas». «¡Espera!», lo llamó Mariana cuando él ya estaba en la puerta. «¿Por qué estás haciendo esto? ¿De verdad?». Alejandro se detuvo con la mano en la manija. Era la segunda vez esa noche que ella hacía la misma pregunta, y él aún no tenía una respuesta satisfactoria. «Mi madre murió cuando era pequeño», dijo finalmente sin volverse. «Mi padre nunca se recuperó. Pasamos mucho tiempo en necesidad antes de que él pudiera levantarse. Recuerdo la desesperación en sus ojos cuando no tenía dinero para llevarme al médico». Mariana se quedó en silencio, procesando la información. «Creo que», continuó Alejandro, «cuando te vi allí abajo, vi un poco de él. Y pensé que si alguien hubiera ayudado en ese momento». Dejó la frase en el aire y salió, cerrando la puerta suavemente. Mariana se quedó sola en el apartamento silencioso, sosteniendo a los hijos que finalmente dormían tranquilos. Por primera vez en meses se sentía segura, pero junto con el alivio también vino una inquietud que no podía nombrar. ¿Quién era realmente Alejandro Martínez? ¿Y por qué sentía que aceptar su ayuda iba a cambiar su vida de una manera que iba más allá de la vivienda temporal? Afuera, la lluvia finalmente comenzaba a disminuir, pero dentro del apartamento, una nueva tormenta apenas comenzaba. 15:0. Capítulo 3. El despertador del celular de Mariana sonó a las 5:30 de la mañana, como siempre. Era un hábito que mantenía desde los tiempos en que trabajaba como vendedora en una farmacia en Ciudad Nezahualcóyotl. Despertarse temprano para aprovechar los momentos de silencio antes de que el mundo despertara y la vida se convirtiera en una carrera desesperada. Pero esta vez era diferente. Cuando abrió los ojos, le tomó unos segundos recordar dónde estaba. El techo blanco y liso, las cortinas beige filtrando la luz del amanecer, el olor a limpieza y muebles nuevos. Todo tan diferente de la habitación pequeña y húmeda del hospedaje donde había vivido hasta 2 días antes. Gabrielito y Elena dormían tranquilamente a su lado en la cama matrimonial, cada uno acurrucado en un lado. La fiebre había bajado durante la madrugada, y por primera vez en semanas los dos lograron dormir más de 2 horas seguidas.
Mariana se levantó despacio para no despertarlos y caminó hasta la cocina. Por la ventana de la sala podía ver el movimiento matutino de Polanco. Personas elegantes saliendo de los edificios para caminar en el parque, coches importados en los espacios de estacionamiento, porteros uniformados barriendo las aceras. Un mundo tan distante del suyo que parecía irreal estar allí. Abrió la nevera y confirmó lo que ya sabía. Estaba completamente vacía. En la alacena encontró solo un paquete de azúcar, cristal olvidado y algunos sobres de edulcorante. Su estómago rugió, pero ya estaba acostumbrada a la hambre. Lo que le preocupaba era que no tenía leche en polvo para hacer el biberón de los gemelos cuando despertaran. Revisó su cartera. 17 pesos y 40 centavos. Dinero suficiente para comprar leche y algunas cosas básicas en el tianguis de la esquina. Pero eso significaría dejar a Gabrielito y Elena solos en el apartamento, cosa que jamás haría. Fue entonces cuando escuchó el ruido de llaves en la cerradura. Mariana sintió el corazón dispararse. ¿Acaso Alejandro había cambiado de idea? ¿Venía a expulsarla? Corrió al cuarto y tomó a los bebés en brazos, aún somnolientos. «¿Hola, Mariana?» La voz de Alejandro resonó desde la entrada. Ella salió del cuarto sosteniendo a los gemelos. Alejandro estaba en la cocina acompañado de una mujer de mediana edad, bajita y robusta, que cargaba varias bolsas de supermercado. «Perdona que entre así», dijo Alejandro, pareciendo genuinamente avergonzado. «Olvidé avisar. Esta es doña Consuelo, mi antigua ama de llaves. Trajo algunas cosas básicas». Doña Consuelo, una señora de unos 50 años, con el cabello canoso recogido en un moño y ojos bondadosos, sonrió a Mariana. «Hola, hija. Traje todo lo que necesitas para los pequeños y algunas cositas más». Mariana observó a las dos personas vaciando las bolsas en la cocina. Leche en polvo, pañales, papilla lista, frutas, panes, huevos, leche, café, azúcar, aceite, arroz, frijoles, carne molida, más comida de la que había visto junta en meses. «Todo esto debe haber costado una fortuna», murmuró Mariana, sintiendo una mezcla de gratitud y humillación. «Tonterías», dijo Alejandro, evitando mirarla directamente. «Doña Consuelo ya compra para mi casa. Solo fue pedirle que trajera el doble». Doña Consuelo se acercó a Mariana y extendió los brazos. «¿Puedo cargar a uno de los nenés? Adoro a los bebés». Mariana dudó un segundo antes de entregarle a Elena. La mujer tomó a la bebé con la naturalidad de quien ha cuidado de muchos niños. «¡Qué linda!», susurró doña Consuelo, haciéndole cosquillas en la barriguita a Elena. «Y el niño también, son idénticos. ¿Cuántos meses?» 5 meses la semana que viene», respondió Mariana, relajándose ligeramente. «¡Ay, qué delicia esa edad! Ya sonríen, ya reaccionan». «Doctor Alejandro, ¿trajo las cunas que prometió?» Alejandro miró el reloj. «Deben llegar en un momento. Las pedí en la madrugada en una tienda 24 horas». Mariana lo miró sorprendida. «¿No durmió?» «Yo tengo insomnio a veces», mintió. La verdad era que había pasado toda la noche pensando en la situación, haciendo listas mentales de lo que los bebés necesitarían, investigando en Internet sobre cuidados infantiles, temas sobre los cuales no sabía absolutamente nada. Doña Consuelo notó la tensión en el aire y decidió romper el clima. «Mariana, ¿sabes cocinar? Puedo enseñarte algunas recetas simples para los pequeños cuando sean un poco más grandes». «Sé un poco», respondió Mariana. «Mi abuela me enseñó algunas cosas antes de morir, pero hace tiempo que no tengo una cocina, de verdad, para practicar». «Entonces hoy mismo ya puedes empezar. Esta cocina aquí es un sueño, toda equipada». Alejandro observó la interacción entre las dos mujeres mientras preparaba un biberón para Gabrielito, que había despertado y comenzado a quejarse.
Había algo reconfortante en la escena doméstica. Doña Consuelo organizando las compras, Mariana sosteniendo a Elena y canturreando suavemente, el olor de café fresco que comenzaba a perfumar el ambiente. «Necesito ir a la oficina», anunció, después de verificar que Gabrielito aceptaba bien el biberón. «Doña Consuelo, ¿puedes quedarte un poco para ayudar a Mariana a instalarse?» «Claro, doctor Alejandro. Voy a enseñarle dónde están las cosas y dejar todo bien organizado». En la puerta, Alejandro dudó. «Mariana, si necesitas algo, mi número está en la nevera. Cualquier emergencia». «Gracias», dijo simplemente, pero sus ojos verdes transmitían una gratitud que iba mucho más allá de la palabra. Cuando Alejandro salió, doña Consuelo se volvió hacia Mariana con una sonrisa maternal. «Este hombre tiene corazón de oro, ¿viste? Trabajo en la casa de la familia Martínez desde hace 15 años. He visto ayudar a mucha gente, pero siempre desde lejos. ¿Sabes? Nunca así, personalmente». «¿Siempre ha sido así?», preguntó Mariana curiosa. «Ah, no. El doctor Alejandro cambió mucho después de que su hermano... Bueno, es una historia triste. Se volvió muy cerrado, solo pensaba en trabajo. Pero últimamente...» Doña Consuelo hizo una pausa, observando a Mariana cuidadosamente. «Últimamente ha estado diferente, más humano». El intercomunicador sonó anunciando la llegada de las cunas. Cuando los repartidores subieron con las cajas, Mariana se dio cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo. No eran solo cunas, eran cunas importadas, caras, con móviles musicales y todo tipo de accesorios. «Esto cuesta más que mi salario de 6 meses», murmuró a doña Consuelo. «Para él, es dinero de bolsillo, hija. No te preocupes por eso. Preocúpate por cuidar bien de estos pequeños y de ti misma». Mientras los hombres montaban las cunas en el segundo cuarto, Mariana se sentó en el sofá con los gemelos. Por primera vez en mucho tiempo, parecían completamente relajados y satisfechos. Gabrielito jugaba con sus propios piecitos y Elena observaba las luces del móvil con fascinación. Pero junto con el alivio, Mariana sentía crecer dentro de ella una ansiedad que no podía nombrar. Alejandro Martínez había aparecido en su vida como un ángel salvador, ofreciendo exactamente lo que necesitaba en el momento exacto en que lo necesitaba. Era casi demasiado bueno para ser verdad. ¿Y si lo era? Capítulo 4. 2 semanas después, Mariana había establecido una rutina que le daba la ilusión de normalidad. Se despertaba a las 5:30, preparaba café fuerte, un lujo que no podía permitirse desde hacía meses. Organizaba los biberones de los gemelos y aprovechaba los primeros rayos de sol de la mañana en la terraza para dar un baño de sol a los bebés. En aquel jueves de abril, mientras Gabrielito y Elena dormían tranquilamente en las caras cunas que ya formaban parte natural del ambiente, Mariana decidió organizar los papeles que guardaba en una carpeta plástica desgastada, su documentación y algunas pertenencias personales que había logrado salvar del desalojo. Se sentó en la mesa del comedor y esparció los documentos: certificados de nacimiento de los gemelos, tarjeta de trabajo, algunos recibos médicos del parto, comprobantes de direcciones antiguas. Entre ellos, encontró una carta amarillenta que no había abierto en meses, la última correspondencia que había recibido de Juan, su difunto marido, escrita desde el hospital en sus últimos días de vida. Sus manos temblaron ligeramente al desdoblar el papel. La caligrafía de Juan, siempre cuidada incluso enfermo, revelaba palabras que había leído decenas de veces, pero que aún le apretaban el pecho. «Mariana, mi amor, si estás leyendo esto es porque no pude luchar más. Perdona que no haya podido darles a ti y a nuestros hijos la vida que merecen. La constructora nunca asumió la responsabilidad por el accidente. Busca al abogado doctor Enrique Suárez en la calle de la Reforma.
dijo que puede ayudar. Te amo para siempre. Juan. Mariana cerró los ojos, tratando de alejar la ola de tristeza familiar. Juan había muerto hacía 8 meses, víctima de complicaciones de una infección generalizada que comenzó después del accidente en la obra. Un andamio mal fijado había colapsado, aplastando su pierna derecha. La empresa alegó que fue imprudencia del trabajador y se negó a pagar cualquier indemnización. Fue entonces cuando su mirada fue atraída hacia otro papel en el fondo de la carpeta, un folleto publicitario antiguo de Martínez Construcciones, la empresa donde Juan trabajaba cuando tuvo el accidente. Lo había guardado como prueba para la acción judicial que nunca pudo mover por falta de dinero para un abogado. Mariana tomó el folleto y lo observó con atención. En el pie de página, en letras pequeñas, se leía: Martínez Construcciones, Alejandro Martínez, director presidente. La sangre dejó de circular en sus venas. Alejandro Martínez, el mismo Alejandro Martínez que la había recogido de la lluvia, ofrecido vivienda, pagado médico particular para sus hijos. El mismo hombre que había destruido su vida al rechazar la responsabilidad por la muerte de su marido. Las manos de Mariana comenzaron a temblar violentamente. Tomó el celular y buscó Alejandro Martínez Constructora en Google. Decenas de resultados aparecieron. Fotos de él en eventos sociales, artículos sobre sus emprendimientos inmobiliarios, entrevistas en revistas de negocios. Era él, sin duda. Mariana corrió al baño y vomitó. La cruel ironía de la situación la ahogaba. Durante 2 semanas se había sentido agradecida con el hombre que probablemente había ordenado que los abogados de la empresa negaran cualquier responsabilidad por la muerte de Juan. Cuando logró controlarse, volvió a la sala y releó la carta de su marido. La constructora nunca asumió la responsabilidad por el accidente. Martínez Construcciones, Alejandro Martínez. El sonido de la llave en la cerradura la hizo sobresaltarse. Alejandro entraba para su visita diaria, un hábito que había desarrollado de pasar por el apartamento al final de la tarde para ver cómo estaban los niños. «Hola, Mariana», dijo alegremente, colocando una bolsa de farmacia sobre la encimera. «Traje los vitamínicos que el doctor Hernández recetó para los pequeños. ¿Cómo están?» Mariana lo miró en silencio, tratando de controlar la rabia que hervía dentro de ella. Allí estaba el hombre elegante con traje Hugo Boss, reloj Rolex. Mariana respiró hondo. Cada fibra de su ser gritaba para confrontarlo allí mismo, para lanzarle a la cara la hipocresía de hacerse el buen samaritano. Pero una voz racional susurraba que necesitaba pensar estratégicamente. No tenía a dónde ir. Los hijos necesitaban ese lugar seguro, al menos por ahora. «No pasó nada», mintió. «Solo estoy cansada». Alejandro se acercó a las cunas donde Gabrielito y Elena dormían. Mariana observó su expresión genuinamente cariñosa al mirar a los niños, y eso la enfureció aún más. ¿Cómo podía demostrar amor por sus hijos mientras había negado cualquier compasión cuando más lo necesitaban? «Están creciendo rápido», murmuró Alejandro, acomodando la mantita de Elena. «Elena ya está intentando rodar en la cama». «Sí», respondió Mariana secamente. Alejandro se dio cuenta de que algo estaba definitivamente mal. «Mariana, sí hice algo que te incomodó». «No hiciste nada», lo interrumpió, pero la amargura en su voz era inconfundible. Durante los siguientes 20 minutos, Alejandro intentó mantener una conversación normal, pero Mariana respondía con monosílabos. Cuando finalmente se fue, ella cerró la puerta y se apoyó en ella, deslizándose hasta sentarse en el suelo. Ahora sabía la verdad. La pregunta era, ¿qué hacer con esa información? Por la ventana, veía las luces de la Ciudad de México encendiéndose con la llegada de la noche.
En algún lugar de esa ciudad, Alejandro Martínez regresaba a su vida de lujo, probablemente sin tener idea de que la mujer que estaba salvando era la viuda de un hombre que murió por negligencia de su empresa. Mariana tomó la carta de Juan nuevamente y la releó. Al final, además de la declaración de amor, había un post-scriptum que siempre había ignorado. No dejes esto pasar. Lucha por nuestros hijos. Ellos merecen justicia. Por primera vez desde la muerte de su marido, Mariana sintió algo más que tristeza y desesperación. Sintió rabia. Y la rabia, estaba descubriendo, podía ser una fuerza muy poderosa. Capítulo 5. El mes de mayo trajo consigo un frío peculiar de la Ciudad de México. Ese que penetra en los huesos y hace que las mañanas sean más lentas y melancólicas. Mariana despertó como siempre a las 5:30, pero esta vez el peso en su pecho no era solo la añoranza de Juan. Era la angustia de cargar un secreto que crecía dentro de ella como un tumor. Habían pasado 3 semanas desde el descubrimiento sobre Alejandro Martínez. 3 semanas fingiendo normalidad mientras él continuaba sus visitas diarias, trayendo regalos para los niños y comportándose como un benefactor genuino. Cada día, la hipocresía de la situación se volvía más insoportable. Gabrielito y Elena, ajenos al drama que se desarrollaba a su alrededor, florecían en el ambiente seguro y confortable. Habían ganado peso, sus mejillas estaban sonrosadas y saludables, y comenzaban a mostrar personalidades distintas. Gabrielito era más calmado y observador, mientras que Elena era inquieta y curiosa, siempre intentando alcanzar objetos que estuvieran a su alcance. Mariana preparaba café en la cocina cuando escuchó el familiar ruido de la llave en la cerradura. Era demasiado temprano para ser Alejandro. Normalmente solo aparecía después de las 6 de la tarde. Su corazón se aceleró. Mariana. La voz de Alejandro resonó por la sala. Perdona la hora, pero traigo una sorpresa. Ella salió de la cocina secándose las manos en un paño de cocina y lo encontró acompañado de una mujer joven de aproximadamente 25 años. Tenía el cabello rubio lacio, ropa cara y una sonrisa que parecía ensayada. «Esta es la doctora Beatriz Andrade», dijo Alejandro, pareciendo animado. «Es pediatra particular y va a acompañar el desarrollo de los gemelos». Mariana miró a la mujer rubia, que la saludó con un apretón de mano demasiado firme y una mirada evaluativa que duró unos segundos más de lo necesario. «Mucho gusto, Mariana», dijo Beatriz con voz educada pero fría. «Alejandro me contó sobre tu situación. Debe ser muy difícil criar 2 bebés sola». La forma en que enfatizó sola hizo que Mariana apretara los dientes. «Me estoy arreglando bien, gracias». «Claro, claro. Pero siempre es bueno tener acompañamiento profesional, ¿no es así?» Beatriz sonrió nuevamente, pero no había calidez en su expresión. «¿Puedo ver a los niños?» Mariana los guió hasta la habitación donde Gabrielito y Elena dormían. Beatriz examinó a los bebés con eficiencia profesional, tomando notas en una carpeta cara. Alejandro observaba todo con atención, como si realmente estuviera preocupado por el bienestar de los niños. «Están geniales», concluyó Beatriz. «Desarrollo perfecto para la edad. Mariana está haciendo un buen trabajo». El tono condescendiente hizo que Mariana cerrara los puños. «Gracias por la aprobación», respondió con sarcasmo mal disimulado. Alejandro notó la tensión. «Mariana, la doctora Beatriz puede venir una vez por semana para acompañar». «No es necesario», lo interrumpió Mariana. «El doctor Hernández ya los cuida muy bien». Beatriz intercambió una mirada significativa con Alejandro. «Bueno, dejaré mi tarjeta por si cambias de opinión». Extendió una tarjeta de visita elegante a Mariana. «Y Alejandro, ¿podemos hablar afuera?»
Los dos salieron al balcón, dejando a Mariana sola con los niños. A través de la ventana entreabierta, pudo escuchar fragmentos de la conversación. «No parece muy receptiva», murmuró Beatriz. «Está pasando por un momento difícil», respondió la voz de Alejandro. «Cuidado con esas situaciones. Las mujeres vulnerables pueden volverse muy dependientes». Mariana sintió que la sangre hervía. Dependiente. Esa mujer no tenía idea de lo que había pasado, de cómo había luchado para mantener a los hijos vivos y seguros durante meses. Y Alejandro permitía que hablara así de una situación que él mismo había creado al destruir su familia. Cuando volvieron a entrar, Mariana los esperaba de pie en la sala, con los brazos cruzados. «Doctora Beatriz, gracias por la visita», dijo con frialdad. «Pero como dije, ya tenemos pediatra». Beatriz sonrió incómodamente. «Claro, Alejandro, te llamaré más tarde». Se despidió y salió dejando un perfume caro y cierta tensión en el aire. Alejandro se quedó unos segundos en silencio, observando a Mariana. «¿No te gustó ella?» «No me gustó la forma en que habló conmigo», respondió Mariana honestamente, como si fuera incapaz de cuidar de mis propios hijos. «No quiso decir eso». «Sí quiso». Mariana lo miró directamente. «Y tú dejaste que lo hiciera». Alejandro pareció genuinamente sorprendido. «Mariana, yo jamás». «¿Jamás qué?», explotó ella, toda la rabia reprimida de las últimas semanas finalmente encontrando una salida. «Jamás trataría a alguien como inferior. Jamás dejaría que otras personas me juzgaran. Jamás». Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que estaba a punto de revelar lo que sabía. Respiró hondo, tratando de controlarse. «¿Jamás qué, Mariana?», insistió Alejandro, acercándose a ella. «Háblame, ¿qué está pasando? Estás diferente desde hace semanas». Mariana lo miró, los ojos marrones preocupados, la expresión genuinamente confundida, y, por un momento, casi creyó que realmente le importaba. Pero entonces recordó la carta de Juan, la negativa de la constructora, los meses de desesperación. «No está pasando nada», mintió de nuevo. «Solo estoy cansada de ser tratada como Caridad». «No eres Caridad», dijo Alejandro firmemente. «Eres...» «¿Qué soy, Alejandro?», desafió Mariana. «¿Qué soy para ti?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Alejandro la miró durante largos segundos, como si estuviera tratando de encontrar una respuesta que él mismo no sabía. «Eres...», comenzó. Luego dudó. «Eres una persona que necesitaba ayuda. Y tus hijos son niños inocentes, que merecen tener una oportunidad en la vida». La respuesta, aunque honesta, dolió más de lo que Mariana esperaba. Ella era solo un proyecto de caridad para él, una forma de aliviar la pesada conciencia. «Entiendo», dijo fríamente. «Una persona que necesitaba ayuda. Eso es lo que soy». Alejandro se dio cuenta de que había dicho algo mal, pero no sabía exactamente qué. «Mariana, no quise...». «Puedes irte», lo interrumpió. «Necesito bañar a los niños». Alejandro dudó en la puerta. «Mañana es viernes. ¿Qué tal si los llevo a almorzar fuera? Gabrielito y Elena ya pueden salir». «No, gracias». La respuesta fue rápida y definitiva. Después de que él se fue, Mariana se sentó en el sofá y lloró por primera vez desde que descubrió la verdad. Lloró de rabia, de frustración, de nostalgia por Juan y del miedo a lo que el futuro deparaba. Elena despertó y comenzó a llorar también, como si sintiera el estado emocional de su madre. Mariana la tomó en brazos y automáticamente comenzó a tararear la misma canción de cuna que Juan solía cantar cuando estaba embarazada. Mientras mecía a su hija, una idea comenzó a formarse en su mente, una idea peligrosa, pero que quizás fuera su única oportunidad de conseguir justicia para Juan y un futuro mejor para sus hijos.
Si Alejandro Martínez quería jugar a ser un buen samaritano, ella lo iba a permitir. Pero esta vez sería ella quien dictara las reglas del juego. Capítulo 6. Mariana pasó el fin de semana elaborando un plan. No era algo elaborado o sofisticado. No tenía experiencia en manipulación o venganza, pero tenía algo que pocos poseían: motivación absoluta alimentada por la injusticia y el amor por sus hijos. El lunes, cuando Alejandro apareció para su visita habitual, ella lo recibió con una sonrisa que costó toda su fuerza de voluntad fingir. «Hola», dijo, abriendo la puerta con Gabrielito en brazos. «Perdona la forma en que te traté el viernes. Estaba con síndrome premenstrual y lo descargué en ti». Alejandro pareció aliviado. «No te preocupes, Mariana. Entiendo que debe ser muy estresante cuidar de 2 niños pequeños sola». «Sí, lo es», concordó ella, permitiéndose parecer vulnerable. «A veces me siento tan perdida. Si no fuera por ti». Dejó la frase en el aire, observando su reacción. «No necesitas sentirte así», dijo Alejandro, entrando al apartamento. «Estás haciendo un trabajo maravilloso con ellos». Mariana sirvió café y se sentaron en la sala mientras los niños jugaban en la alfombra. Ella había pasado horas ensayando cómo conducir aquella conversación. «Alejandro», comenzó, moviendo nerviosamente la taza, «¿puedo preguntarte algo personal?» «Claro». «¿Por qué nunca te casaste? Un hombre como tú». Alejandro dudó. Una sombra pasó por sus ojos. «Digamos que aprendí pronto a no confiar mucho en las personas, especialmente cuando hay dinero de por medio». «¿Alguien te lastimó?» «Mi hermano menor», respondió él tras una larga pausa. «Rodrigo. Cuando mi padre murió, dejó la empresa para que nosotros 2 la compartiéramos. Rodrigo falsificó documentos, sobornó abogados y trató de sacarme de la sociedad. Casi lo logra». Mariana sintió una punzada inesperada de «¿sería pena?». Alejó el sentimiento rápidamente. «Qué cosa horrible», dijo, forzando compasión en su voz. «La familia debería ser sagrada». «Debería», concordó Alejandro amargamente. «Después de eso, aprendí que es mejor mantener distancia de las personas. Negocios son negocios, sentimientos son sentimientos. Mezclar los dos solo trae problemas». La ironía de sus palabras no pasó desapercibida para Mariana. Juan había muerto exactamente porque Alejandro mantuvo esa fría filosofía al negar responsabilidad por el accidente. «Pero estás aquí», observó ella, «cuidando de mí y de los niños. Eso no es solo negocio». Alejandro la miró por un momento, como si la estuviera viendo por primera vez. «No», admitió, «no es solo negocio». Mariana bajó la mirada, fingiendo timidez. «A veces pienso en lo que habría pasado si no hubieras aparecido esa noche, yo y los niños en la calle, con esa tormenta». «No pienses en eso», dijo Alejandro firmemente. «Están a salvo ahora». «Por ahora», murmuró ella. «¿Cómo así?». Mariana respiró hondo, preparándose para la parte más difícil del plan. «Los 3 meses que ofreciste ya ha pasado más de la mitad. Sé que necesito encontrar un lugar para vivir pronto». Alejandro frunció el ceño. «Mariana, no necesitas preocuparte por eso ahora». «Sí necesito», insistió ella, permitiendo que lágrimas reales brotaran, porque era verdad, estaba aterrorizada con la posibilidad de volver a la calle. «No quiero abusar de tu bondad, pero el salario que gano en la tienda apenas alcanza para comprar pañales y leche. ¿Cómo voy a conseguir dar entrada en un...». Mariana se quedó en silencio, observándola luchar por controlar las lágrimas, mientras Gabrielito intentaba tomar sus dedos. «¿Qué tienda?», preguntó. Mariana se dio cuenta de que había cometido un error. No había mencionado antes que estaba buscando trabajo. «Yo conseguí un empleo en una tienda de ropa infantil en el centro comercial Perisur. Trabajo mientras los niños duermen, de 2 a 6.
¿Cómo vas al centro comercial? ¿Quién cuida de ellos? Mariana había preparado esta respuesta. Doña Consuelo se ofreció para quedarse con ellos algunas veces a la semana. Y cuando no puede, llevo a los dos conmigo. La gerente es comprensiva. Era una mentira completa. Mariana aún no había conseguido ningún trabajo, pero sabía que Alejandro era protector, y la idea de ella llevando a 2 bebés a trabajar le incomodaría. Como se esperaba, Alejandro pareció perturbado. «Mariana, eso no está bien. 2 niños pequeños en un centro comercial. Es lo que tengo», dijo con dignidad forzada. «No voy a quedarme de brazos cruzados esperando que las cosas caigan del cielo». Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana, observando el movimiento de la calle. Mariana lo observaba atentamente, tratando de leer sus expresiones. «¿Y si», dijo lentamente, sin volverse, «no tuvieras que preocuparte por eso?» «¿Cómo así? ¿Y si pudieras quedarte aquí, permanentemente?» El corazón de Mariana se disparó, pero mantuvo la voz controlada. «Alejandro, no, puedo aceptar eso. Sería demasiado». «Escucha», se volvió para mirarla. «Este apartamento está vacío la mayor parte del tiempo, y tú lo estás cuidando, manteniendo todo limpio y organizado. Es como si fueras una casera». Mariana fingió considerar la propuesta. En realidad era exactamente lo que esperaba que él ofreciera. «No sé», dijo dudosa. «Parece demasiada caridad». «No es caridad si trabajas por ello», respondió rápidamente Alejandro. «Tú cuidas del apartamento y yo cuido de ustedes. Es un intercambio justo». Mariana miró a Gabrielito, que se había quedado dormido en sus brazos, luego a Elena, que jugaba con un sonajero en la alfombra. «¿Estás seguro?», preguntó. «¿Y si te arrepientes? ¿Y si conoces a alguien y quieres casarte? ¿Y si tu familia no aprueba?» «Mi familia», dijo Alejandro con amargura, «se reduce a mi madre, que vive en su propio mundo de eventos sociales y no se mete en mi vida. Y en cuanto a casarme», hizo una pausa, «creo que ese barco ya zarpó para mí». Mariana sintió algo extraño retorcerse en su pecho, una mezcla de triunfo y algo que preferiría no identificar. «Entonces, ¿puedo quedarme?», preguntó con la voz de una niña pidiendo permiso. «Puedes», sonrió Alejandro. «De hecho, sería un alivio para mí saber que hay alguien cuidando de este lugar». Cuando él se fue esa noche, Mariana se miró en el espejo del baño. El plan estaba funcionando perfectamente. Alejandro Martínez se estaba encariñando con ella y los niños, ofreciendo exactamente la seguridad que necesitaba. Pero ¿por qué entonces se sentía tan vacía? Quizás porque, durante esos momentos en la sala, cuando él habló sobre la traición de su hermano y sobre nunca haberse casado, había visto algo muy parecido al dolor que llevaba dentro de sí, y por un segundo, terrible, casi había olvidado que él era el enemigo. Capítulo 7, junio, llegó trayendo consigo una rutina que Mariana jamás imaginó posible solo 4 meses antes. Las mañanas comenzaban siempre de la misma forma. Se despertaba a las 5:30 con el llanto melancólico de Elena, que había desarrollado el hábito de despertarse puntualmente a esa hora, como un despertador humano. Gabrielito, por otro lado, dormía como un ángel hasta las 7, momento en el que despertaba sonriendo y balbuceando sonidos que Mariana juraba eran intentos de decir mamá. Los gemelos habían desarrollado personalidades tan distintas que a veces se preguntaba cómo podían haber compartido el mismo útero durante 9 meses. En ese especial jueves, Mariana preparaba un café más elaborado que de costumbre. Era el cumpleaños de 6 meses de los gemelos, y Alejandro había prometido aparecer más temprano para celebrar. Ella se había puesto su blusa más bonita, una prenda azul marino que había sido un regalo de Juan en su último aniversario de bodas, y peinó su cabello con más cuidado.
mientras organizaba la mesa con un pequeño pastel que había hecho durante la madrugada, aprovechando que los niños dormían. Mariana reflexionaba sobre cómo su vida había cambiado drásticamente. El apartamento ya no parecía extraño o temporal. Sus cosas estaban esparcidas naturalmente por los cuartos, productos de bebé en el baño, ropitas secándose en el tendedero del área de servicio, juguetes coloridos por el suelo de la sala. Alejandro también había cambiado. Sus visitas diarias, inicialmente formales y breves, ahora se extendían por horas. Él llegaba del trabajo, aflojaba la corbata, se quitaba el saco y se sentaba en el suelo a jugar con Gabrielito y Elena como si fuera lo más natural del mundo. Un hombre que confesó no saber nada sobre niños, ahora sabía exactamente cómo hacer que Elena dejara de llorar, cantando una canción de Cazuza que a ella le encantaba, y que Gabrielito se quedaba hipnotizado viendo el movimiento de los peces en el acuario que Alejandro había instalado en la sala. A las 7 en punto, como prometió, llegó cargando una enorme bolsa de Stock y una sonrisa que iluminó su rostro al ver el pastel sobre la mesa. ¿Tú hiciste esto?, preguntó, genuinamente impresionado. Lo hice en la madrugada, respondió Mariana, tratando de contener el orgullo en su voz. Es pastel de zanahoria con cobertura de chocolate. Receta de mi abuela. Alejandro se acercó a la mesa e inhaló el aroma dulce. Huele mejor que cualquier pastelería cara que conozco. Mariana sintió su rostro calentarse con el elogio. En los últimos meses, los elogios de Alejandro se habían vuelto demasiado importantes para ella, y eso la incomodaba profundamente. ¿Qué trajiste aquí?, preguntó, señalando la bolsa. Sorpresas para los cumpleañeros. Alejandro sonrió misteriosamente. Pero primero, ¿dónde están los héroes de la fiesta? Los gemelos estaban en la sala, Gabrielito en el asiento de bebé, mirando a los peces en el acuario. Elena en la alfombra de actividades intentando alcanzar un juguete rojo que pendía del móvil. «Mira cómo han crecido», Alejandro murmuró, arrodillándose a su lado. «Parece que fue ayer cuando eran 2 pollitos mojados llorando bajo la lluvia». Mariana observó la ternura genuina en su voz y sintió esa punzada familiar de confusión. ¿Cómo podía el mismo hombre demostrar tanto cariño por sus hijos y haber sido tan insensible a la muerte de su padre? «Vamos a abrir los regalos», Alejandro sugirió, vaciando la bolsa. Eran juguetes educativos carísimos, un centro de actividades musical para Elena, que adoraba el ruido, y una alfombra sensorial con texturas diferentes para Gabrielito, que siempre tocaba todo a su alcance. También había ropitas, conjuntos de la marca mexicana que costaban más que el salario mínimo. «Alejandro», Mariana comenzó, con el tono de quien iba a protestar por los gastos. «No empieces», él la interrumpió, montando el centro de actividades. «Son los primeros sobrinos que tengo. Déjame mimar un poco». La palabra «sobrinos» resonó extrañamente en el pecho de Mariana. No era la primera vez que Alejandro se refería a los niños de esa manera, como si fueran parte de su familia. Pasaron la mañana jugando con los bebés y probando los nuevos juguetes. Elena estaba encantada con las luces y sonidos del centro de actividades, mientras Gabrielito exploraba las diferentes texturas de la alfombra sensorial con un fascinante silencio. A la hora del almuerzo, Mariana sirvió pastel con café fresco. Alejandro comió 2 porciones, elogiando cada bocado de una manera tan exagerada que ella rió por primera vez en semanas. Una risa genuina, espontánea. «Deberías abrir una pastelería», dijo. «Sería un éxito». «¿Con qué dinero?», Mariana respondió, pero sin amargura. «¿Y quién cuidaría de los gemelos?». «Yo podría invertir», Alejandro dijo casualmente, como si estuviera ofreciendo azúcar para el café. «Abrir una pastelería no es tan caro». Mariana dejó de masticar. «Alejandro, escucha, tienes talento para esto.
Y necesitas una independencia financiera real, no solo un trabajo cualquiera en el centro comercial. La mención al trabajo ficticio que había inventado la hizo moverse incómodamente en la silla. Sería una sociedad, continuó Alejandro. Yo entraría como inversor, tú como socia operativa. 50 en las ganancias. Mariana lo miró en silencio. La propuesta era demasiado tentadora, demasiado generosa, y eso la asustaba. ¿Por qué harías eso?, preguntó. Alejandro se quedó en silencio por un momento, observando a Elena en su regazo. Porque, dijo finalmente, ustedes tres se han vuelto importantes para mí de una manera que no esperaba. El corazón de Mariana se aceleró peligrosamente. ¿Cómo así? En los últimos meses, continuó Alejandro, evitando mirarla directamente, mi vida ha cambiado. Antes llegaba a casa y me quedaba solo viendo televisión o navegando en la computadora hasta la hora de dormir. Ahora estoy ansioso por venir aquí, para ver cómo están los gemelos, hablar contigo, ser parte de esta pequeña familia que ustedes forman. Mariana sintió lágrimas brotar en sus ojos, pero no supo si eran de emoción o de culpa. Alejandro, no necesitas darme una respuesta ahora, dijo rápidamente. Piensa con calma, pero la oferta está aquí. Esa tarde, después de que él se fue, Mariana puso a los gemelos a dormir la siesta y se sentó en el balcón con una taza de café. La vista de Chapultepec se extendía ante ella, los árboles comenzando a perder las hojas del otoño mexicano. La propuesta de la pastelería la tentaba más de lo que debería. Sería su oportunidad de verdadera independencia, de construir algo propio para el futuro de sus hijos. Pero aceptar significaría involucrarse aún más en la vida de Alejandro Martínez, el hombre que había destruido su familia. Mariana tomó el celular y marcó el número que había guardado en la agenda desde el día en que encontró la carta de Juan. Doctor Enrique Soto, atendió una voz grave. Doctor Enrique, mi nombre es Mariana López, soy viuda de Juan Santos, que trabajó en Martínez Construcciones. ¿Lo recuerda? Hubo una pausa. Sí, recuerdo, señora Mariana. Lamento mucho su pérdida. Su marido era un buen hombre. Doctor, me gustaría concertar una cita para hablar sobre su caso, sobre el accidente. Claro, pero ¿puedo preguntar por qué solo ahora? Ya ha pasado casi un año. Mariana miró a través de la ventana hacia el apartamento, donde los caros juguetes de Alejandro estaban esparcidos por el suelo. Porque, dijo, ahora finalmente tengo las condiciones para luchar. Cuando colgó el teléfono, Mariana supo que había cruzado una línea de la que no habría vuelta atrás. El plan que había comenzado como una simple venganza se estaba convirtiendo en algo mucho más complejo y peligroso. Pero por Juan y por el futuro de sus hijos, estaba dispuesta a correr el riesgo, incluso si eso significaba destruir al único hombre que había mostrado bondad en su vida en los últimos meses. Capítulo 8. La oficina del doctor Enrique Soto estaba en un primer piso de la calle de la Reforma, entre una tienda de discos vintage y un viejo café que olía a papel viejo y café recalentado. Mariana subió las escaleras estrechas, cargando a Elena en brazos y empujando el carrito de Gabrielito, que observaba todo a su alrededor con sus ojos curiosos. Era un martes lluvioso de julio, y le había dicho a Alejandro que llevaría a los niños al pediatra. Otra mentira que se acumulaba a las otras que había estado contando en las últimas semanas. Cada mentira parecía facilitar la siguiente, como si la deshonestidad fuera un músculo que estaba fortaleciendo. El doctor Enrique era un hombre bajo y robusto, de unos 60 años, con cabello canoso y gafas de montura metálica que le daban un aire de profesor retirado. Su oficina era pequeña pero organizada, con estanterías llenas de códigos jurídicos y una mesa de madera rayada donde se apilaban procesos atados con cinta roja.
Señora Mariana, dijo, levantándose para saludarla, y estos deben ser los hijos de Juan. ¡Qué lindos! Mariana se sentó en la silla, de cuero agrietado frente a la mesa, acomodando a Elena en su regazo, mientras Gabrielito permanecía quieto en el carrito. «Doctor, necesito su ayuda», comenzó. «Juan murió sin... que no pudimos conseguir nada de la constructora. Negaron cualquier responsabilidad por el accidente». El doctor Hernández hojeó una carpeta gruesa. «Sí, recuerdo el caso. Su esposo trabajaba en la obra del residencial Villa de los Bosques, en la zona oeste. Un andamio se derrumbó y aplastó su pierna. Y la empresa dijo que fue imprudencia de él», añadió Mariana, sintiendo la ira familiar subir por su garganta. «Lo que no tiene sentido». El doctor Hernández movió la cabeza. «Juan era uno de los empleados más cuidadosos que he visto. Trabajaba en construcción desde hacía 15 años. Nunca había tenido un accidente antes». El abogado abrió otra carpeta y esparció papeles sobre la mesa. «Señora Mariana, seré franco con usted. En su momento, cuando intentamos mover la acción, nos encontramos con un problema. Martínez Construcciones tiene un equipo jurídico muy poderoso. Lograron que los testigos del accidente cambiaran su versión». Mariana frunció el ceño. «¿Cómo así?» Dos colegas de Juan que estaban en la obra el día del accidente inicialmente confirmaron que el andamio estaba mal montado, que faltaban tornillos de seguridad, pero una semana después ambos se retractaron y dijeron que vieron a Juan subir al andamio sin verificar la estructura. ¿Los compraron? El doctor Hernández se encogió de hombros. «No puedo probarlo, pero digamos que ambos fueron transferidos a obras mejores de la empresa justo después de cambiar su testimonio». Mariana sintió el estómago revuelto. «¿Y ahora? ¿Aún hay tiempo para hacer algo?» «Mire, el plazo de prescripción para la acción laboral ya venció, pero...» Hizo una pausa dramática. «Si logramos probar negligencia criminal de la empresa, podríamos presentar una acción de indemnización civil, y para eso tenemos 3 años a partir de su muerte». «¿Cómo probaríamos negligencia criminal?» El doctor Hernández se recostó en la silla, estudiando a Mariana atentamente. «Necesitaríamos evidencias que no tuvimos en su momento. Documentos internos de la empresa, informes técnicos, testigos dispuestos a decir la verdad». Mariana respiró hondo. «¿Y si consigo acceso a esos documentos?» «¿Cómo?» Ella dudó. Contar la verdad significaría admitir que estaba viviendo en la casa del enemigo, aceptando favores del hombre que había destruido su familia. «Yo conocí a alguien que trabaja en el área de la construcción», mintió. «Alguien que tal vez pueda ayudarme». El doctor Hernández la miró durante unos segundos. «Señora Mariana, ¿puedo darle un consejo? Sea muy cuidadosa. Martínez Construcciones no es una empresa cualquiera. Alejandro Martínez es uno de los empresarios más influyentes de la Ciudad de México. Si sospecha que alguien está investigando la empresa, ¿qué puede hacer?», preguntó Mariana, intentando mantener la voz neutra al escuchar su nombre. «Puede destruir la vida de la persona», respondió gravemente el doctor Hernández. «Ya lo he visto suceder antes». Mariana salió de la oficina con la cabeza girando. 3 años. Aún había tiempo, pero necesitaba pruebas, y las únicas pruebas estarían en los archivos de Martínez Construcciones. Durante el trayecto de regreso a casa, en el autobús lleno, con Elena durmiendo en su regazo y Gabrielito observando la ciudad a través de la ventana empañada, Mariana elaboraba un plan. Alejandro había mencionado varias veces que trabajaba hasta tarde en la oficina. El edificio de Martínez Construcciones estaba a solo 10 minutos del apartamento. Si lograba acceso a los archivos... Cuando llegó a casa,
encontró a Alejandro esperando en la puerta del apartamento con una expresión preocupada. «Mariana, ¿dónde has estado? Intenté llamarte varias veces». Ella revisó su celular y vio las llamadas perdidas. «Lo siento, estaba en el consultorio del pediatra. ¿Sabes cómo es? Esas salas sofocantes. El celular no tiene señal». Alejandro ayudó a llevar el carrito dentro del apartamento. «¿Están bien? Pareces preocupada». Mariana improvisó rápidamente. «Elena tiene una fuerte irritación. El médico le recetó una pomada especial, pero dijo que tardará en sanar. ¿Quieres que llame al doctor Hernández para una segunda opinión?» «No es necesario», respondió Mariana rápidamente. «Es solo cuestión de cuidado y paciencia». Alejandro pareció aceptar la explicación, pero Mariana notó que él la observaba con más atención de lo normal durante el resto de la tarde. Esa noche, después de que se fue, Mariana acostó a los gemelos y se sentó en la mesa de la cocina con un cuaderno y un bolígrafo. Comenzó a anotar todo lo que sabía sobre la rutina de Alejandro: horarios de trabajo, compromisos sociales, viajes de negocios. Si iba a hacer esto, necesitaba ser inteligente. Necesitaba un plan perfecto, porque el doctor Hernández tenía razón. Si Alejandro descubría lo que ella estaba planeando, podría destruir su vida. Y esta vez no solo se tenía a sí misma que proteger, tenía a Mesitas, Gabrielito y Elena, y por más que odiara admitirlo, se había acostumbrado demasiado a la seguridad que Alejandro proporcionaba como para arriesgarla a la ligera. El juego se estaba volviendo demasiado peligroso. Pero Mariana ya había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. Capítulo 9. La oportunidad surgió un jueves a finales de julio, cuando Alejandro mencionó casualmente que necesitaría viajar a Ciudad de México el fin de semana para una reunión con inversionistas del gobierno. Sería su primer viaje desde que Mariana y los niños estaban viviendo en el apartamento. «Iré el viernes por la mañana y volveré el domingo». «Por la noche», dijo jugando con Gabrielito en la alfombra de la sala. «Se quedarán bien solos». «Claro», respondió Mariana, intentando mantener la voz natural. «Nos las arreglamos muy bien». Pero por dentro su corazón latía con fuerza. 2 noches enteras. Tiempo suficiente para ejecutar el plan que había estado elaborando durante semanas. El viernes, Mariana esperó hasta las 10 de la mañana para asegurarse de que Alejandro ya estaba en el avión. Entonces se vistió con su ropa más formal, un pantalón negro y una blusa blanca que había sido de sus tiempos en la farmacia, y se recogió el cabello en un moño discreto. Colocó a Gabrielito y Elena en el carrito doble que Alejandro había comprado el mes anterior y salió del apartamento. No era mentira decir que iba al centro con los niños, solo omitía el verdadero motivo de la visita. La Torre Martínez se erguía imponente en la avenida Reforma, sus 23 pisos de vidrio reflejando el cielo gris de invierno. Mariana se detuvo en la acera frente al edificio, observando el movimiento de ejecutivos bien vestidos entrando y saliendo del lujoso vestíbulo. Respiró hondo y empujó el carrito hacia la entrada. «Buenos días», dijo al recepcionista, un joven con un traje azul marino que la miró con curiosidad educada. «Vine a traer el almuerzo para el doctor Alejandro Martínez». Era una mentira ensayada. Mariana sabía que Alejandro siempre almorzaba fuera los viernes. Él lo había mencionado varias veces. «El doctor Martínez viajó esta mañana», respondió el recepcionista, consultando un papel sobre el mostrador. Mariana fingió sorpresa. «Vaya, se olvidó de avisarme. ¡Qué molestia!». Hizo una pausa, como si estuviera pensando. «¿Puedo dejar algo en su escritorio? Es solo un documento que él pidió que trajera». El recepcionista dudó. «Usted es Mariana López, cuidadora de los niños», respondió, señalando a Gabrielito y Elena en el carrito. «Él me pidió que trajera certificados actualizados de ellos».
Era otra mentira cuidadosamente construida. Mariana había observado que Alejandro se derretía cada vez que hablaba de los niños en el trabajo. Doña Consuelo había comentado que él mostraba fotos de los gemelos a todos los empleados. «Ah, la Mariana», sonrió el recepcionista. «El doctor Alejandro habla de usted y de los bebés todo el tiempo. ¡Qué lindos!». Se inclinó sobre el mostrador para ver mejor a Gabrielito y Elena. «Puedo llevarlo al piso de él si quiere». «En realidad», dijo Mariana, forzando una sonrisa tímida, «si no es molestia, me gustaría subir. Es que Elena está un poco mareada, y allá arriba hay un acuario que le encanta. Siempre se calma cuando ve los pececitos». Era verdad que Elena se quedaba hipnotizada con los acuarios. Alejandro había instalado uno en el apartamento precisamente por eso. El recepcionista miró a Elena, que en ese momento estaba inquieta en el carrito, haciendo ruiditos de queja. «Claro, sin problema, 23º piso. Jessica, asistente del doctor Alejandro, la recibirá». Mariana entró en el ascensor ejecutivo con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que cualquier persona cercana podría oírlo. Cuando las puertas se abrieron en el último piso, se encontró frente a una oficina lujosa con vista panorámica de la Ciudad de México. «¿Mariana?». Una voz femenina la llamó. Era Jessica, una mujer de unos 30 años, con cabello rubio corto y gafas de diseñador. «¡Qué sorpresa! Alejandro no me dijo que usted vendría hoy». «Se olvidó de avisarme del viaje», explicó Mariana, repitiendo la versión que había ensayado. «Vine a traer unos documentos de los niños que él había pedido». Jessica sonrió cariñosamente a los gemelos. «¡Qué lindos! Alejandro, tiene razón, son exactamente como él los describió. Pase, pase, ¿quiere un café?». Mariana siguió a Jessica a través de la amplia oficina, observando todo discretamente. Había varias salas más pequeñas, una biblioteca, una sala de reuniones con mesa para 12 personas, y al fondo una puerta con una placa dorada. Alejandro Martínez, director general. «La oficina de él está cerrada», explicó Jessica, notando la mirada de Mariana. «Pero puedo dejar los documentos en mi mesa para entregarlos el lunes». «En realidad», dijo Mariana, sentándose en un sillón frente a la mesa de Jessica, «Elena está realmente mareada hoy. ¿Puedo quedarme unos minutitos? Se calma mejor en un ambiente nuevo». Era otra mentira, pero Elena colaboró quejándose suavemente. «Claro, yo iba a bajar a almorzar. ¿Quiere que traiga algo para usted?». «No, gracias. Solo unos minutitos para que ella se calme y nos iremos». Jessica tomó su bolso y se dirigió al ascensor. «Cualquier cosa. Llámame al interno 23. Regreso en 1 hora». Cuando quedó sola, Mariana esperó 5 minutos para asegurarse de que Jessica había salido del piso. Entonces se levantó, dejó a los niños en la sala de espera, donde podía verlos a través del vidrio, y caminó hasta la puerta de la oficina de Alejandro. Estaba cerrada, como se esperaba. Mariana volvió a la mesa de Jessica y comenzó a buscar las llaves. En el cajón superior encontró un gran manojo de llaves con etiquetas identificadoras. Una de ellas decía AM, oficina. Con las manos temblando, Mariana abrió la puerta de la oficina de Alejandro. El espacio era elegante y masculino, escritorio de madera oscura, estanterías con libros de derecho empresarial y administración, sofá de cuero marrón. En las paredes diplomas, certificaciones y una foto de él con el exalcalde de la Ciudad de México. Mariana fue directo a los archivos. Necesitaba encontrar documentos relacionados con la obra Villa de los Bosques, donde Juan había tenido el accidente. Comenzó a buscar en los cajones de los armarios, buscando carpetas organizadas por proyecto. Villa de los Bosques, Villa de los Bosques. Finalmente encontró. La carpeta era gruesa, llena de contratos, planos, informes de ingeniería y correspondencias. Mariana comenzó a fotografiar los documentos con el celular,
uno por uno. Fue entonces cuando encontró algo que la hizo detener la respiración. Un correo electrónico impreso, fechado 2 días después del accidente de Juan. Alejandro, como acordamos, los ingenieros responsables ya han sido orientados sobre la versión oficial del accidente. Los testigos fueron trasladados a obras mejores y firmaron un acuerdo de confidencialidad. El informe pericial fue ajustado. Problema resuelto. Doctor Máximo Andrade, Departamento Jurídico. Mariana fotografió el documento con las manos, temblando tanto que necesitó tomar varias fotos para asegurarse de que se viera legible. Allí estaba la prueba de que Alejandro sabía exactamente lo que había sucedido en la obra, de que había encubierto la negligencia, de que había destruido deliberadamente la vida de ella y de Juan. Siguió fotografiando otros documentos, incluyendo el informe original de ingeniería que señalaba fallas en el montaje del andamio, un informe que nunca había llegado a las autoridades competentes. Cuando terminó, Mariana guardó todo de vuelta en el lugar exacto donde lo había encontrado. Cerró la oficina y devolvió las llaves al cajón de Jessica. Se sentó nuevamente en el sillón, tomó a Elena en brazos y trató de controlar la respiración. Había conseguido. Tenía las pruebas que el doctor Enrique necesitaba. Pero ahora, mirando la oficina donde Alejandro trabajaba todos los días, donde había fotos de él sonriendo con Gabrielito y Elena en la mesa, Mariana se sentía extraña. Durante meses había vivido una mentira, pero descubrir la verdad no había traído el alivio que esperaba. Solo trajo un vacío profundo y la certeza de que, a partir de ese momento, nada sería como antes. Capítulo 10. Mariana pasó todo el fin de semana en una angustia que parecía corroer su estómago. Las evidencias que había fotografiado en la oficina de Alejandro estaban guardadas en su celular, pero no podía dejar de pensar en la expresión de él, en las fotos con Gabrielito y Elena sobre la mesa. El lunes por la mañana, el doctor Enrique llamó confirmando que había recibido las fotos por correo electrónico y que el material era explosivo. «Señora Mariana, lo que usted consiguió es oro puro», dijo, con la voz cargada de emoción. «Tenemos correspondencia interna admitiendo encubrimiento. Tenemos el informe original señalando negligencia. Tenemos evidencia de soborno a los testigos. Con esto, podemos demandar a Martínez Construcciones por homicidio culposo y pedir una indemnización millonaria». «¿Cuánto tiempo va a tardar?», preguntó Mariana, observando a Gabrielito y Elena jugar en la alfombra. «¿Con estas pruebas? 6 meses como máximo. Alejandro Martínez intentará llegar a un acuerdo antes de que llegue al tribunal. Nadie quiere ese tipo de escándalo público». Mariana colgó el teléfono y se quedó parada en la cocina, moviendo distraídamente una taza de café que se había enfriado. Venganza. Eso era lo que había buscado durante todos esos meses. Justicia para Juan. Seguridad financiera para los hijos. Entonces, ¿por qué se sentía tan vacía? El ruido de la llave en la cerradura la hizo sobresaltarse. Alejandro había regresado de Ciudad de México. «Hola», dijo alegremente, cargando una maleta pequeña y varias bolsas. «Los extrañé». Mariana forzó una sonrisa. «¿Cómo fue el viaje?» «Productivo. Conseguimos la liberación para el proyecto del metro». Alejandro dejó las cosas y fue directo a los gemelos que estaban en el corralito. «¿Y estos dos? ¿Se comportaron bien?» «Como siempre», respondió Mariana, observándolo tomar a Elena en brazos con naturalidad. «Traje unos recuerdos», dijo, abriendo una de las bolsas. Ropita de Ciudad de México y unos juguetes de madera artesanal. Mariana observó a Alejandro vistiendo a Gabrielito con una camisa pequeña que decía «Pequeño Mexicano»
y sintió algo retorcerse dolorosamente en el pecho. ¿Cómo podía el mismo hombre que había encubierto la muerte de su esposo demostrar tanto cariño por los hijos de él? «Mariana», dijo de repente Alejandro, «¿puedo preguntarte algo?» «Claro. El viernes, cuando pasé por aquí antes de ir al aeropuerto, no estabas. El portero dijo que saliste temprano con los niños». Mariana sintió que la sangre se le helaba. Fui al banco a resolver unas cosas de la cuenta. ¿Con los 2 bebés? ¿Al banco? No tenía con quién dejarlos, improvisó. Y sabes cómo es, ciertas cosas solo uno mismo puede resolver. Alejandro la miró durante unos segundos. Mariana tuvo la horrible sensación de que él sabía que estaba mintiendo, pero no podía descifrar su expresión. «Está bien», dijo, finalmente. «Es que me preocupo por ustedes. Ciudad de México puede ser peligroso para una mujer sola con 2 niños». El resto de la tarde pasó en una tensión casi insoportable. Alejandro jugaba con los gemelos y conversaba normalmente, pero Mariana sentía que él la observaba de manera diferente, más atento, más desconfiado. A la hora de la cena, hizo la pregunta que ella temía. «Mariana, has estado diferente en las últimas semanas. ¿Hay algo que te molesta?» Ella dejó de mover la pasta en su plato. «¿Diferente cómo? Más distante, más... no sé, como si siempre estuvieras pensando en otra cosa». Mariana respiró hondo. Era la oportunidad perfecta para confrontarlo, para lanzarle a la cara todo lo que había descubierto. Pero cuando miró a Gabrielito en la trona, cubierto de puré, y a Elena dormida en su regazo, las palabras no salieron. «Ha sido difícil», dijo, eligiendo una verdad parcial. «A veces me siento perdida, ¿sabes? Sin Juan, sin saber bien qué depara el futuro para mí y para los niños». Alejandro extendió la mano y tocó la de ella sobre la mesa. El contacto fue eléctrico y confuso. «Ustedes tienen futuro conmigo», dijo simplemente, «por el tiempo que... y quieran». Mariana miró la mano de él sobre la suya. Una mano que había firmado órdenes para encubrir la muerte de su esposo, pero que ahora sostenía la suya con genuina ternura. «Alejandro», comenzó, «si descubrieras que alguien cercano había mentido sobre algo importante, ¿perdonarías?» Él frunció el ceño. «Depende de la mentira y del motivo». «¿Y si el motivo fuera supervivencia?» Alejandro estudió su rostro cuidadosamente. «Mariana, ¿quieres contarme algo?» Por un momento estuvo al borde del precipicio. Casi lo contó todo. Casi reveló quién realmente era, lo que había descubierto, por qué estaba allí. Pero entonces, Elena despertó y comenzó a llorar, y el momento pasó. Esa noche, después de que Alejandro se fue, Mariana se quedó en el balcón mirando las luces de la ciudad. El teléfono sonó. «¿Aló? Señora Mariana, aquí está el doctor Enrique. Tengo novedades importantes». «¿Qué pasó?» «Logré programar una audiencia preliminar con el juez para el próximo jueves. Con las pruebas que usted trajo, él aceptará la acción sin duda. Necesitamos prepararnos para presentar la demanda oficial». Mariana cerró los ojos. «Doctor, ¿puedo tener unos días más para pensar?» Hubo una pausa. «Señora Mariana, ¿está bien? Parece diferente». «Estoy bien. Solo quiero estar segura de que esto es lo que realmente quiero hacer». «Con todo respeto», dijo firmemente el doctor Enrique, «usted pasó meses planeando esto. Su esposo merece justicia, y sus hijos merecen el futuro que esta indemnización les proporcionará». Cuando colgó, Mariana se sentó en el suelo del balcón y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. El doctor Enrique tenía razón. Juan merecía justicia, pero ¿por qué hacer lo correcto parecía tan incorrecto? ¿Y por qué, por primera vez desde la muerte de su esposo, ya no sabía lo que realmente quería?